Bueno, continuando con el ejercicio número 2, dice calcule la derivada de las siguientes funciones. Bueno, vamos con la letra. F de x es igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de x al cubo más x. Bien, notemos que se trata de una suma de dos términos. Ahora, yo sé que tenemos suma de logaritmos de igual base, podríamos aplicar una propiedad de logaritmos, ¿cierto? Para dejar todo eso en un puro término, en un solo logaritmo. Pero intencionalmente puse este ejemplo para que se entienda o tratar de que se entienda bien cuándo usar regla de la cadena. ¿Ya? Bueno, ya lo eché a perder porque les dije que se va a usar regla de la cadena, pero voy a explicarle un poquito de por qué. A ver, resulta que la derivada f' nos queda así. Cuando tenemos una suma de términos, se deriva cada uno por separado, ¿cierto? La derivada del primer término que está acá es conocida. Esta es una función elemental. La derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x, donde x es el argumento, ¿cierto? Lo que está dentro del logaritmo. Ya, hasta ahí ni un problema. Más, ahora la función que está a continuación también es un logaritmo natural, pero ya no es logaritmo natural de x, sino que en su argumento hay otra función. ¿Cierto? Siempre que tengamos composición de funciones, vamos a usar esta regla de la cadena, ¿ya? ¿Se notan la diferencia entre ambos logaritmos? En el primero es logaritmo natural de x, la función elemental, ¿cierto? Esa derivada que uno se debe memorizar, por así decirlo. Y acá tenemos logaritmo natural, pero de otra función, ya no es x, ¿ya? Entonces aquí hay una composición de funciones, hay una función dentro de otra función. Entonces acá usamos regla de la cadena. Y la regla de la cadena dice, mira, deriva la función logaritmo como si hubiese sido elemental, así mira. Hubiese quedado 1 partido por lo que está dentro del logaritmo. O sea, 1 partido por el argumento del logaritmo. Así, tal cual. Siempre que tenga el logaritmo natural de algo, me va a quedar 1 partido por ese algo. Y ahora, por regla de la cadena, se multiplica por la derivada de ese algo. O sea, por la derivada de esa función, de ese argumento. Y resulta que la derivada de esa función es 3x al cuadrado. Recuerden, al derivar una potencia se baja el exponente 3, se baja el exponente, que es 3 en este caso, y se le resta 1 al exponente. Por eso queda 2. Más, y la derivada de la x elevada a 1 es 1. Y eso es todo. ¿Ya? Podríamos concluir lo siguiente. Y si tenemos logaritmo natural de alguna función, de algo, llamémosle g de x. Si tenemos logaritmo natural de una función, su derivada, la derivada de eso va a quedar, como se trata de un logaritmo natural, va a quedar 1 partido por esa función. No derivo esta función aquí abajo, la escribo tal cual, 1 partido por esa función. Y por regla de la cadena se multiplica después por la derivada de esa función. ¿Ya? Eso es. Arreglar eso. Bien. Vamos con el siguiente caso. A ver. Tenemos g de x, entonces su derivada la vamos a anotar g' de x igual a. Notemos que hay una resta de términos, derivamos cada uno por separado. Tenemos acá un 3 que es una constante que está multiplicando una función, se mantiene. Resulta que la derivada de e a la x es la misma, esa es una función elemental, conocemos su derivada. La derivada de e a la x es la misma, e a la x, menos, luego tenemos un 7, una constante que está multiplicando una función, se mantiene ese 7. Y tenemos acá otra vez una función exponencial, pero se dan cuenta que ya no es la e a la x básica o elemental como en el término anterior. La derivada elemental es con e a la x, pero esto es e elevado a otra función. Entonces, en este caso se aplica regla de la cadena. O sea, si la función que voy a derivar no es elemental, entonces aplico regla de la cadena. Pues bien, resulta que la regla de la cadena dice, mira, deriva la función exponencial que está acá como si fuese elemental. Ok, si fuese elemental, su derivada quedaría lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, e elevado a 2x a la quinta.
Pero como no es elemental, ahora se multiplica por regla de la cadena por la derivada de ese algo, digamos, por la derivada de esa función que está en el exponente. ¿Ya? Y la derivada de esa función que está en el exponente queda así. El 2 se mantiene, y al derivar la potencia x a la quinta, el 5 baja, y al bajar se va a multiplicar con ese 2. Y 5 por 2 queda 10. Y queda la potencia x elevado a, recuerden, se le resta 1 al exponente, o sea, queda 10. O sea, 10 por x elevado a 4. Ahí está. Podríamos hacer lo siguiente en este ejercicio. Podríamos escribir el 3 a la x, que está acá. Aquí el orden de los factores no altera el producto. Estoy hablando de este término. Así que voy a multiplicar los factores numéricos. 7 por 10, 70. El x elevado a 4 lo voy a escribir acá adelante. Y después voy a escribir la parte exponencial. Bien, no hay más que hacer. Ahí termina ese ejercicio. Vamos con la letra C, que dice h de x. Bueno, igual que en el caso anterior, podríamos generalizar esto. A ver, lo voy a escribir acá. Si tenemos que derivar un e elevado a algo, un e elevado a una cierta función. Si quiero derivar eso, la derivada va a ser lo mismo, e elevado a esa función, no derivo acá arriba en el exponente, queda lo mismo nomás, y por reglas de la cadena después se multiplica por la derivada de esa función que estaba en el exponente, g' de x. Bien. Veamos el ejercicio C, a ver. Tenemos que derivar esta función, vamos, ponemos h' de x es igual a, esa constante 2 está multiplicando, se va a mantener ahí multiplicando, y tenemos un logaritmo natural. Pero ese logaritmo ya no es elemental, porque no es solamente logaritmo natural de x, sino que es logaritmo natural de otra función. Por lo tanto, aquí vamos a aplicar regla de la cadena. Es como lo que anotamos acá arriba. Tenemos logaritmo natural de una función. Su derivada es 1 partido por esa función, y después se multiplica por la derivada de esa función. Algunos lo dicen de esta manera: logaritmo natural de algo, al derivarlo queda 1 partido por ese algo, y después se multiplica por la derivada de ese algo. Bueno, apliquemos. Sería 1 partido por esa función, por ese algo, o sea, 4x menos 1, y luego, por regla de la cadena, se multiplica por la derivada de esa función. Y resulta que la derivada de esta función es 4, porque la derivada de la x vale 1, y 1 por 4 es 4. Bueno, y la derivada de este menos 1 es 0. Ahí está. Seguimos. Menos ese 2 que está multiplicando una función exponencial. Se mantiene ahí multiplicando. Menos 2 por. Y acá tenemos e elevado a una función. Es como la conclusión que teníamos acá arriba. La derivada de e elevado a algo queda lo mismo, e elevado a algo, y después por la derivada de ese algo. O sea, en este caso queda e elevado a ese algo, o sea, a la misma función, 3x cuadrado menos 9x más 1, y luego se multiplica por la derivada de esa función, que está en el exponente. En este caso, bueno, el 2 baja, multiplica el 3, queda 6, se le resta 1 al exponente, por eso queda elevado a 1, menos, el 9 se mantiene, y la derivada se mantiene porque está multiplicando a la x, y la derivada de la x elevada a 1 es 1, 9 por 1 es 9 nomás, queda así, y la derivada del último término, la derivada del 1 es 0. Ahí está. Ahí tenemos la derivada de ese exponente. Seguimos. Más. Acá tenemos un término. Ese es una potencia. Al derivar una potencia, se baja el exponente 10 y se le resta 1 al exponente, queda x elevado a 9 entonces. Ahí tenemos una potencia elemental que se puso ahí intencionalmente para que vean cómo abordar la derivada del siguiente término. Porque resulta que a continuación tenemos un paréntesis elevado a 10. Entonces, si tengo un paréntesis elevado a un número real, entonces esto se aborda o se deriva como una potencia. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo derivamos acá? Se baja el exponente 10 por así, y se le resta 1 al exponente, quedaría así. Se baja este 10 acá adelante multiplicando, ahí lo tenemos, el paréntesis se mantiene, pero ahora queda elevado a 10 menos 1, o sea, elevado a 9. Vamos a usar regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, se baja el exponente 10, el argumento, o sea, el paréntesis se mantiene tal cual, ahí derivé la potencia, y ahora por regla de la cadena se multiplica por la derivada de esa base, digamos, de lo que estaba dentro del paréntesis. Y resulta que la derivada de esto es, la derivada de la x vale 1, menos, al derivar acá, el 7 baja, multiplica el 12 y queda 14, se le resta 1 al exponente, queda elevado a 6. Y ahí lo tenemos. ¿Ya? En general, si usted tiene una potencia cuya base ya no es x, sino que es otra función, por ejemplo, eso, g de x elevado a un número, n, si usted quiere derivar eso, lo derivo como potencia. O sea, se baja el exponente, se le resta 1 acá al exponente, queda elevado a n menos 1, y por regla de la cadena, se multiplica por la derivada de la base de esa potencia, o sea, por g' de x. ¿Ya?